Hola, ¿cómo están? En el siguiente video hablaremos, bueno, es acerca de la presentación del segundo parcial de sistemas distribuidos, teoría, presentado por Juan Carlos Duarte. El primer punto fue implementar una aplicación de un chat Java RMI a ejecutar el programa. Entonces, primero voy a ejecutar el servidor de objetos, la dirección IP, localhost, el puerto 2020. Aquí se registra el puerto, se ha creado el puerto en 2020 y se registran las dos direcciones RMI. Entonces aquí ejecuto la interfaz del cliente, sería bueno, un cliente Juan, localhost 2020 y pues el mensaje de bienvenida sería conectando Juan. Entonces aquí está Juan, Juan en línea. Voy a ejecutar otro cliente. Listo, ya se ha conectado José y aquí ya está. Ejecutamos el administrador. El administrador decidió usar la misma interfaz del cliente para el registro del local. Ahí nos da bienvenida al administrador. Listo. Aquí nos permite las dos estadísticas que están en el requerimiento. Una es la cantidad de usuarios. Ahí me aparece los usuarios conectados son dos. ¿Cuál es correcto? Que está Juan y José. Y usuarios con más mensajes. En este momento no hay ningún mensaje, entonces debería enviar este mensaje. Ahora sí vamos a probarlo. Incorporé el keypress de las teclas de Enter y ahí ya me da un mensaje, lo remite, acá lo devuelvo, listo, y ya ahí vamos a ver en el administrador debe notificar que José ha enviado dos mensajes y fue el que más ha enviado, entonces lo cual es correcto en este momento. Ahora vamos a probar la parte de la desconexión. Entonces voy a desconectar a José. Entonces aquí directamente me va a decir que José se ha desconectado y se va a actualizar en la parte, o sea, solo va a estar Juan en línea. Y aquí vamos a comprobar qué es lo que está pasando. Aquí dice que los usuarios conectados en el chat son uno, lo cual es cierto. Y los usuarios sería Juan, porque ya José ya no está, entonces ya quedaría como el que ha enviado más mensajes Juan. Entonces, pues esa fue la ejecución del programa. Entonces, la primera pregunta fue crear el diagrama de nodos de la aplicación y la arquitectura. Entonces, el diagrama de nodos está constituido por el servidor callback, la interfaz y una interfaz de usuario callback que va del servidor al cliente. Y en el administrador sería otro cliente en donde él iría del administrador al servidor donde sería estadísticas, sería la interfaz de estadísticas. Sí. Ahora veremos la arquitectura RMI. La arquitectura RMI vemos que el cliente está compuesto por un stump y un skeletor 2. Lo que pasa aquí se presenta el callback, ya que aquí en stump 2 daría la notificación como tal, o sea, replicaría los mensajes como tal. Y en el stump 1 estaría enviando los mensajes. En el skeletor 3, ahí está la parte de los stub 3, o sea, en el administrador sería el stub 3, lo cual los métodos al servidor que sería el esqueleto 3, en donde estaría las estadísticas de la interfaz, estadísticas sí. Ahora hablaremos en el punto C. Entonces, como primer paso fue la exportación de los objetos remotos en la NS. Pues primero se debe tener en cuenta que sería en las implementaciones, en los usuarios callback implements, en donde se extiende en que es el remote object. Aquí se haría la exportación del objeto remoto por medio del por medio de este comando sería la exportación del objeto remoto LNS. El registro en un objeto remoto pues fue en la clase del servidor de objetos, en donde utiliza el paquete de utilidades, en donde registra el objeto remoto, lo cual lo envía al método en donde la parte del código el que registra el objeto remoto sería en el Revit, donde ahí
tiene como parámetro la URL del registro y el objeto remoto que va a registrar. La consulta de objetos remotos en el NS se puede apreciar en el queue cliente, en donde pasamos como parámetros el puerto, dirección IP, el objeto de la referencia. En donde se va a llamar esta parte en el obtener objeto remoto, donde en esta línea de código específicamente eh, se toma, es donde cumple la función de consultar el objeto remoto en la NS. Las posibles excepciones, pues hice un ejemplo que sería ocupar el puerto 80 y llamarlo o sea, registrar un puerto que ya está ocupado. Entonces, por esta razón, pues ocupé el puerto 80 que está Apache. Y pues acá en la aplicación, pues quise registrarlo y a ver qué pasaba. Entonces, pues ya nos da una excepción por lo que el puerto ya está ocupado y no se puede usar. Bueno, otra posible excepción fue en el nombre del identificador, el remoto no registrado. Para este ejemplo, sería poner un identificador que no esté registrado en el servidor del callback. Y pues esto nos arrojaría esta sección. Otro posible excepción es la IP que no sea la correcta. Entonces ponemos una IP que sea errónea y pues nos daría otra posible sección. Y otras posibles excepciones donde encontré en Oracle, pues sería la primera, que es en cuando ocurre, es cuando se crea una conexión con el host remoto para una llamada de un método. La otra es cuando pues, se lanza mientras se deshacen los parámetros o los resultados de una llamada a un método remoto. Si ocurre alguna de las siguientes condiciones. Por ejemplo, las condiciones son si ocurre una excepción mientras se deshace el encabezado de la llamada, si el protocolo para el valor de retorno no es el válido o una desgrupación de parámetros. Y por último, pues se intenta invocar un método en un objeto que ya no existe en la máquina remota. Ahora hablaré del punto D, que es explicar cómo funciona el recolector de basuras distribuido. Tenemos que tener en cuenta los elementos claves del recolector de basura, el método dirty, se le extiende el tiempo de arrendamiento a un objeto remoto. El método clean es el que cumple la función de borrar eh, del tiempo de arrendamiento y del contador de referencias. Y el contador de referencias es donde se conoce cuántos objetos hay en el momento ahora y después. En el tiempo de arrendamiento, pues como veníamos diciendo, pues el tiempo de arrendamiento es un tiempo prolongado, el cual lo administra el método Dury. Cuando termina este determinado tiempo, se elimina el contador de referencias y además se elimina el objeto como tal. Esto pasa siempre, el colector de basura siempre se usa cuando un objeto queda huérfano, como se denomina un objeto el cual ya no tiene referencias. El primer ejemplo, el primer caso que vamos a ver es el de cuando se desconecta un cliente. Cuando se desconecta normalmente, el cliente, después de haber comunicado con el NS registrado y está en el objeto remoto y está con tiempo de arrendamiento, por ejemplo, 5 minutos, y pues y en el contador de referencias está ubicado también. Cuando él desde la máquina virtual se quiere desconectar, lo que pasa es que él se comunica con la máquina virtual del objeto servidor y se comunica por medio de el método client. Lo que pasa en el método client es que borra del tiempo de arrendamiento que tiene este objeto, identificador del cliente, y además se borra el contador de referencias y quedaría solo el otro usuario que esté. Para el segundo caso es cuando el cliente falla. En este caso se puede ver más directamente. Después de haber hecho el registro y todo, el usuario
hace constante, pues por determinados tiempos, la máquina virtual manda puros Duri, y lo que hace los Duri es hacer que el tiempo de arrendamiento se extienda. Entonces, cuando pase un fallo en la red, o sea, él sigue extendiendo el tiempo hasta un determinado tiempo en que ya eh, haya una falla en el cliente de hacer Duri. Entonces, aquí lo que pasa en el tiempo de arrendamiento es que cuando llegue a cero esto, la máquina pues verá que ya ha llegado su tiempo de arrendamiento a cero, la elimina del tiempo de arrendamiento, del registro del tiempo de arrendamiento, y borra el contador de referencias. Ahora vamos a ver la falla cuando es en red. Cuando pasa en red es más distinto. Esto puede pasar, por ejemplo, el usuario sigue haciendo peticiones y recibiendo los mensajes, o sea, enviando mensajes y recibiendo sus mensajes. Además, la máquina virtual hace los Duri para tener un tiempo de arrendamiento más extenso. Lo que pasa es que en un determinado tiempo ya no se pueda comunicar, o sea, hay un fallo en la red por algún motivo, perdió la conexión con el servidor, entonces ellos dos no se podrán comunicar. Entonces, él no podrá hacer la función del el método Duri para poder extenderse su tiempo de arrendamiento. Lo que pasa en este momento es que cuando ya llegue a cero el tiempo de arrendamiento, pues ya se terminaría, se eliminaría, y como el anterior se elimina en el contador de referencias y ya. Ahora en el punto eh, es explicar los fallos de comunicación que pueden presentarse. Es la pérdida de petición o la pérdida de respuesta de los mensajes. Entonces, lo que pasa en este momento es que si hay un fallo de comunicación de la petición, esto es debido a posibles causas como el servidor que esté caído o el usuario tenga problemas en la red como tal. Además, podemos decir que cuando pasa estos tipos de problemas es un poco más difícil que el usuario se entere, porque no hay como una forma de verificar la réplica del mensaje, y por esto presenta la pérdida de comunicación entre los demás clientes, ya que su petición o el mensaje que ha enviado un hola, pues ya no sería replicado para los demás. Pues cuando es en la pérdida de respuesta, esto es causado también por parte del servidor o por parte de fallas de la conexión que pueda tener el usuario. Y pues lo que pasa es que pues el usuario no tiene conocimiento de qué ha pasado, o sea, no sabe quién ha enviado mensajes ni nada, y pues de esta forma es más difícil de detectarlo, ya que de esta manera pues no se sabe si llegó o no. Entonces, por esta razón, también sería otro fallo de comunicación que puede presentarse en el servidor caído, o sea, uno de los fallos más importantes, más críticos que se puede decir acerca de las anteriores que hablamos, es que cuando el servidor se cae, tiene como consecuencia la pérdida de conexión entre los clientes que se conectaron. Y pues lo que pasa es que, por ejemplo, van a enviar un mensaje, pues ya no se podrá replicar ni nada, porque pues el servidor ya no tiene como un respaldo para saber qué ha pasado. Entonces, en ese momento pasa la falla de comunicación, y pues los clientes, a no tener la conexión entre el cliente y el servidor, pues no serán replicados los mensajes ni recibidos por parte del servidor. Aquí está la referencia y muchas gracias.